por qué mucha gente que toma la decisión de ya no participar del mitin. Más allá del discurso, a mí lo que me preocupa de Evo Morales es uno de los mensajes. Hasta aquí salvo mi responsabilidad, yo me voy a cosechar mis tambaquís, me voy a trabajar en otras palabras, y bueno, ¿y qué de los marchistas? Ellos tenían que seguir marchando, olvidándose del trabajo, no sé, eso preocupa bastante, pero bueno, a partir del retiro de Evo Morales, definitivamente toda la marcha desmorona, creo que no hay más marchas en la ciudad de La Paz y se descarta la posibilidad de un golpe de Estado. Muchas gracias, Omar Aguilar. Voy con José Luis Bedregal. Bueno, don José Luis, de Salvemos a Bolivia a plantear que los ministros son unos narcos y que son unos corruptos y pedimos la renuncia, creo que hay una distancia abismal entre lo uno y lo otro, ¿no? ¿O así se salva Bolivia? Y un drogo más, dijo que había un ministro drogo. Exacto. ¿No? Bueno, a ver, esto demerita más bien la democracia, en esto no coincido con Omar, a quien le envío un fuerte abrazo, porque en estos pasos en falso, que en esto sí estoy de acuerdo, dio Evo Morales al anunciar primero que se iba de la marcha, ¿no? Es decir, arranca la marcha, luego decide irse de la marcha, luego lo obligan a retornar a la marcha porque realmente había una tormenta de críticas que lo rotulaban como cobarde, traidor, irresponsable, etcétera. Tiene que volver nuevamente a la marcha, pero no marchar además, sino que subirse en una vagoneta de lujo 2024, según dice el gobierno, que además, en teoría, de acuerdo a lo que informa el ministro de Gobierno, estaría vinculado a una familia que tiene problemas con el temas de narcotráfico. Es decir, es un error tras otro, y termina con lo que ha señalado Omar, anunciando que él se va, ahí termina su responsabilidad, los trajo hasta La Paz, muévanse como quieran, yo me voy a cosechar mis tambaquís. O sea, realmente este Evo Morales no tiene nada que ver con el Evo Morales que era diputado y era luchador por un sector popular. Creo que por supuesto que en ninguno de estos movimientos erráticos existe ninguna intención de salvar Bolivia, ni yendo a cosechar sus tambaquís, ni andando en su movilidad de lujo, ni tampoco entrando y saliendo de una marcha, y finalmente cambiando todos los objetivos de la marcha, desorientando a sus propios allegados. Pero bueno, uno se pregunta cómo lo pueden seguir ante tantos pasos erráticos. Es que queda claro que ha habido mucho dinero por detrás, porque los marchistas no eran los marchistas indígenas que hemos conocido en las marchas heroicas, no, había mucha movilidad acompañando, prácticamente andaban muy ligeros de todo, mucha asistencia, en fin, ha habido mucho dinero, y habrá que preguntarle a Evo Morales y al movimiento al socialismo de esa ala, ¿quién está financiando tremendas marchas? Para que además salga con la perorata de que hay que quitarles el salario a los expresidentes. Pero por favor, es una contradicción tras otra que creo que han dejado muy mal parado a Evo Morales. Muchas gracias. José Luis Bedregal, como siempre, puntual, ahí con sus criterios, puntual en el tiempo. Vamos con Oscar Sandy. La diferencia de salvar Bolivia y luego termina con la renuncia, que drogos, que narcotraficantes. ¿Cómo quedó Morales? A ver, Iván, para analizar esto, yo creo que debemos remontarnos a otra de las premisas geopolíticas: la estrategia o el error del golpe al vacío. ¿En qué consiste el golpe al vacío? Básicamente consiste en la movilización de tropas o gente, en este caso la movilización de mucha gente con un horizonte poco claro. Y eso está dicho después que concluye la marcha. No había un horizonte claro. En principio existe gran entusiasmo y por supuesto en la trayectoria existen episodios de pequeñas victorias, y eso es lo que ha sucedido en la marcha. Y cuando llegan a su meta final se encuentran con con poca resistencia, se lo dice la tierra quemada, o con la ausencia del enemigo. ¿Y qué es lo peor? Que el líder del ejército abandona la batalla. Evo Morales se retira y dice que tiene que ir a trabajar y tiene que ir a cosechar tambaquís. El líder del ejército, el general del ejército, Iván, debe quedarse en la batalla hasta el final y debe retirarse con su tropa, con su gente. Y Evo Morales debería haber hecho un anuncio de esa naturaleza
y no abandonar la marcha. Entonces, creo que ahí está la gran pérdida de Evo Morales, porque toda esa gente que moviliza se movilizó con objetivos claros. Lo ha mencionado Omar Aguilar, lo mencionó el señor Bedregal también, y lamentablemente al final de la marcha lo único que hace es decir que va a cosechar tambaquís porque tiene que trabajar, y obviamente combina al gobierno a 4 cosas que posiblemente sean poco probables que las cumpla, porque no se van a cumplir lo que diga Evo Morales. Don Oscar Sandy, voy con usted en la segunda ronda, bueno, en la siguiente ronda, empiezo con Oscar Sandy. Evo Morales logra salir de ese entorno, se hace fuerte fuera del movimiento al socialismo, incluso fuera del edismo, pregunto, porque es fuerte para Rudy Avilés, para su entorno, para Reinaldo Cruz, etcétera, para ese entorno, ¿no? ¿Logra alguna fuerza extra con esta marcha Evo Morales o se hace fuerte con ellos mismos, con esa burbuja? ¿Qué dice usted, don Oscar? Evo Morales ratifica su fortaleza interna. Eso es lo que logra Evo Morales internamente dentro de una buena fracción del movimiento al socialismo, ¿no? Las bases sociales siguen con Evo Morales, los campesinos siguen con Evo Morales, y se fortalece internamente, digámoslo como usted lo mencionó, se fortalece en la burbuja que tiene. Ahí tiene mucha fortaleza y está muy, muy sólido. Pero no se gana una elección solamente con la militancia dura de un partido, Iván. Y Evo Morales pierde externamente mucho, ¿no? Una elección se gana con no solo los militantes, sino con aquellos que creyeron también en tu proyecto político y en lo que tú propusiste de cara a una elección. Y ahí es donde Evo Morales pierde. Evo Morales puede tener un 25%, 30% de votación, estoy hablando hipotéticamente, pero no podrá ser presidente de este país con esa votación, ¿no? Pensando en que podría habilitarse por alguna razón, dadas las circunstancias, creo que no está habilitado. Entonces, externamente Evo Morales ha perdido muchísimo, internamente continúa fortalecido porque creo que es un referente dentro del movimiento al socialismo. Bien, Omar Aguilar, voy con usted. Bueno, gana un poco más, gana simpatías fuera de ese círculo. Usted nombraba un par de dirigentes, digamos los propios interculturales, sus propias Bartolinas. Bueno, tiene un círculo importante Evo Morales, pero se hace más fuerte allá adentro y logra adeptos fuera de ese círculo. Pregunto, con esta marcha, Omar Aguilar. A ver, Iván, hay que ser fríos en el análisis. Siempre. Primero, Evo Morales, en su estructura interna, con todos los radicales que además ellos asimilan como radicales, por supuesto se fortalece internamente. La pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje de ese grupo radical que son declarados evistas? Porque nadie creyó, y hay que decirlo de manera clara, que Luis Arce, después de esta ruptura, que básicamente se ha generado por que Evo Morales quiso imponer el nombramiento de algunos ministros, inclusive se habló del nombramiento del propio Juan Ramón Quintana o Romero en su último viaje al Chapare, ¿no? Entonces, Luis Arce logra, aunque no queramos aceptar, logra la afinidad o el apoyo de muchas organizaciones sociales, principalmente las matrices a nivel nacional de las Bartolinas, inicialmente de la CETUCB, de los interculturales a niveles departamentales, de las federaciones de campesinos y de muchas otras organizaciones que en algún momento nadie creyó esa posibilidad. Obviamente después genera los paralelismos y hoy se tiene 2 CETUCB, si quiere, 2 Bartolinas, uno apoyando al levismo y otro apoyando al arcismo. Pero de todo esto, Iván, y hay que ser claros, y ahí comparto con Oscar, en lo externo, Evo Morales pierde.
¿Usted cree que esos transportistas que de alguna manera han sido perjudicados en la carretera durante estos 5 o 6 días de marcha no pasaban y miraban con bronca esa marcha? ¿Usted cree que los paseños y los salteños, más allá de aquellos que salieron a aplaudir y apoyar inclusive, no temían una nueva posibilidad de enfrentamiento entre bolivianos y derramamiento de sangre como ocurrió el 2019 o el 2003? Seguro. Estos elementos hacen de que Evo Morales día a día pierda la credibilidad de la mayoría de la gente. Por eso en algún momento he dicho, no sé, yo apelé demasiado a la madurez política de Evo Morales y nunca creí que Evo Morales sea el principal opositor, no solo de la persona que él tomó la decisión de manera unilateral, obviamente en una reunión en la Argentina, ¿no es cierto?, para que sea candidato a presidente, y además hoy está siendo opositor de su mismo gobierno, del mismo instrumento. José Luis Bedregal, ¿se logra enamorar más allá de ese círculo durísimo que tiene Evo Morales? ¿Logra conquistar algo más de simpatía o de votos o de posibilidad de votos con la marcha? Porque una acción política tiene una intención, una intención política. Bedregal. No, de ninguna manera. De hecho, creo que incluso se debilita ante este círculo duro al que hacen referencia tanto Oscar como Omar. ¿Por qué? Porque son decisiones erráticas, porque no alcanzan ninguno de los objetivos que se plantea la movilización y por lo tanto no solo se desgasta el líder, sino desgasta su base, desgasta su credibilidad, pero además muestra que es más débil que su principal enemigo, entre comillas, ¿no? Que es el presidente Arce, que ya sabemos es un presidente extremadamente débil. Este es un gobierno muy débil, pero termina Evo Morales mostrándose más débil que el propio presidente Arce cuando había llegado con una sensación en La Paz, por lo menos se percibía la sensación de que iba a ser una movilización que estaba generando mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre, que la gente fue a comprar sus cositas al mercado, a abastecerse porque preveía que este iba a ser un conflicto de muchos días y que podía pasar cualquier cosa, y por eso se hablaba también de una posible sucesión, que era lo que planteaban en los evistas. Sin embargo, lo que vimos, no, o sea, solo faltaba que lo de la Plaza San Francisco se convierta en una peña, porque fue lamentable, muy poca gente, pero bueno, fue bueno para que no exista mayor conflicto del que hubo, pero muy malo para la democracia, porque está demostrado que nuestras instituciones no funcionan, los partidos políticos no funcionan, ninguno, incluido el MAS, el Tribunal Supremo Electoral no funciona, la Defensoría del Pueblo no funciona, nada funciona. Por lo tanto, no le queda más a las fuerzas, a las tensiones de nuestra sociedad que resolver sus conflictos en las calles. Y en eso todos perdemos, pierde la democracia, pierde la economía, pierde la paz social, la ciudadanía. Hemos perdido todos con esta movilización. José Luis Bedregal, ¿cómo hace para administrar su tiempo? No me explico hasta ahora, pero es demasiado justo. Bueno, le agradezco además. Bueno, empiezo con Omar Aguilar, esta ronda. Omar Aguilar, ¿se imagina lo que dijo Evo Morales, lo que se vio, lo que se denunció en contra de Evo Morales? Que lo haga Yanine Áñez, que lo haga Carlos Mesa, que lo haga Iván Arias, o que lo haga Luis Revilla, o algún otro opositor o casi opositor que esté conduciendo un vehículo prestado vinculado al narcotráfico, que diga que hay drogos, que hay narcotraficantes, que diga las cosas que dijo Evo Morales. ¿Se imagina? Entonces, ¿cómo ve a Luis Arce? ¿Fuerte, débil frente a estas denuncias? Omar Aguilar. Mira, Iván, yo en lo personal discrepo con José Luis. Muchos lo están viendo como débil a Luis Arce y David Choquehuanca, pero creo que fue hace 2 meses atrás, se hizo una marcha para respaldar al gobierno de Luis Arce, y en lo personal no es que quiera ser fanático de Luis Arce, mucho menos, pero yo me sorprendí viendo marchas que había muchos, las colas partían del auto, y había muchos que ya estaban en Plaza San Francisco. Eso es para tomar en cuenta.
es para tomar en cuenta el fortalecimiento que tiene con el apoyo de muchas organizaciones sociales. Dos, estamos, creo yo, y acá en Sucre por lo menos se repite, seguramente José Luis no escucha, pero estamos en una desacreditación, pero sin límites. Aquí ya te dicen maleante, corrupto, te dicen cualquier barbaridad, o sea, ya no hay ética en la política. Hoy pasaron al tema de que vehículos de lujo es propiedad de una ciudadana jovencita de 21 años que está ligado al narcotráfico, que drogos, que si no renuncias en 24 horas, esto va a estallar, etcétera, etcétera. Y después de la telenovela del mitin, de las marchas, ministros yendo a laboratorios a hacerse control antidoping, diputados ahí gritoneándose, indicando estás ebrio, bueno, porque solamente así se puede entender cómo se acusan de delincuentes, maleantes, que tu familia, que tu hijo, etcétera, etcétera. No sé si es la mejor receta para hacer campaña, no sé si es la mejor receta para el 2025 después pedirle el voto a la población, porque la población no olvida, y por supuesto que va a recordar estas facetas donde algunos diputados, algunos ministros están en esta lógica de las drogas, de que estás con polvo, no estás con polvo, no sé, pero es bien complicado cómo estamos desprestigiando a la clase política. Muchas gracias, Omar Aguilar. Voy con Oscar Sandy. Oscar Sandy es concejal del municipio de Sucre, militante del MAS. ¿Se imagina lo que hizo Evo Morales, de lo que se le acusó, de lo que reiteró Morales? Que solamente lo diga Carlos Mesa, Janine, Iván Arias, no sé, alguien de por ahí en la política. Entonces, seguramente hubiera quedado preso. ¿Por qué Luis Arce queda ahí? ¿Débil o fuerte, según su gusto? Mire, Iván, yo creo que Luis Arce no es que ha salido fortalecido, pero tampoco se tambaleó su gobierno. Y a estas alturas, esa es una ganancia. Todo lo que perdió Evo, lo ganó Arce. Pero no es que esté fortalecido. En eso yo soy claro. Y para mí, y mi conclusión es simple y sencilla. El más dividido es más débil. Mientras ocurría la marcha en Occidente, por ejemplo, se dejaba de lado la discusión de las leyes incendiarias. Mientras se subían a la testera a darse un baño de popularidad, unos desde una tarima y otros desde el Palacio Quemado, por ejemplo, un influencer concentraba muchedumbre similar en Santa Cruz, solo para abrir un espacio donde él podría mostrar que hacía 200 abdominales. Además, se abría el espacio del comercio más grande de Bolivia, que es la Fexpo Cruz, con la ausencia total del nivel central. La vida continúa a pesar de la confrontación, y para que la problemática no haya paralizado al país, solo se puede concluir nuevamente que divididos somos más débiles. Y eso lo digo yo desde mis propias convicciones, Iván. Bien, muchas gracias. Nos toca quién? Nos toca Bedregal, ¿no? Sí. Adelante, por favor. Que vayan. ¿Se imagina un Luis Revilla diciendo y usando las cosas que usó, digamos, acusado con un vehículo del narcotráfico, etcétera? Seguramente iba a parar a la chirola, digo, entre rejas, ¿no? Sí, bueno, creo que yo, como tú sabes, Iván, lo sabe Omar, soy muy crítico con el movimiento socialismo. Creo que tiene un muy serio problema en el tema de los valores, ¿no? Y esto ya ha trascendido no solo a los dirigentes de la cúpula, sino a los dirigentes intermedios y sus bases, que resuelven sus problemas ya a golpes. Y ese es un problema que ha dañado mucho la cultura política boliviana, y por supuesto la oposición también ha contribuido José Luis, a él. Pero estamos en el supuesto de que si alguien hubiese dicho o hecho eso, entonces Luis Arce, su aparato, etcétera, ¿queda muy débil frente a esto o queda muy fuerte frente a todo esto? Todo el esquema político queda debilitado, porque creo que lo señaló ya Omar. Esto da pie a que la crítica de la sociedad sea muy dura hacia la clase política y que estemos a merced a pasar a ser una izquierda ahora un
cualquier cosa que critique a la clase política, y con toda la razón del mundo, porque no solamente esto ya se produce al interior del movimiento al socialismo, que tiene muchísima responsabilidad en ello por haber sido la principal fuerza política de este país, sino también la oposición por los escándalos que hace en el Parlamento y su incapacidad de generar debates de carácter político. La clase política tiene que reflexionar profundamente y cualificarse el 2025. Ya no puede ser que en el Parlamento tengamos gente improvisada solo porque tiene muchos likes o porque es parte de una plataforma. A todos los tenemos que respetar, pero necesitamos un Parlamento y direcciones políticas y gente al frente del Estado que esté cualificada en todo sentido. Necesitamos mujeres y hombres de Estado, gente formada, profesional, muchos de los cuales ojalá vengan de familias humildes, pero que estén lo suficientemente formados para que transmitan valores positivos, para que nos generen el orgullo necesario y el respeto necesario hacia nuestras instituciones. Muy bien, muchas gracias. Voy con un minuto de despedida, redondeen lo que quieran redondear, según su gusto, según lo que crean conveniente. Primero, valorar y destacar que se puede dialogar aquí en democracia, en el periodismo que cuenta, y sin insultos, se puede incluso con propuestas, tender ahí, con criterios incluso diferentes, pero se puede hablar, se puede conversar. Esta es una muestra. Empiezo con Omar Aguilar, con un minuto su despedida, y redondee por donde quieras redondear. Muchas gracias, Omar. Bueno, Iván, tiempo de agradecerte una vez más por la invitación. En algún momento lo he dicho, creo que la clase política tenemos que tener la madurez política para evitar la confrontación entre bolivianos. Evo Morales tiene que tener la madurez política de entender que no está habilitado y que lo único que está haciendo es perjudicar la gestión de Luis Arce y hacer de que quien se vea mal no solamente sea Luis Arce, sea Evo Morales, sea el instrumento político. Habrá que pensar en cuál va a ser el factor de cohesión y de unidad. Habrá que pensar cómo las organizaciones sociales también, a partir de sus liderazgos, empiecen a pensar en unificar la CETSUCB, unificar las Bartolinas, unificar los interculturales, porque de seguir así, hay alguien o alguienes que mientras el MAS se pelea entre vistas y arcistas, se van fortaleciendo en los 9 departamentos, están ya en campaña, y lamentablemente, vuelvo a decir, mientras el MAS está en la confrontación, hay otros candidatos que día a día se van fortaleciendo y ya van trabajando, inclusive no solamente pensando en sus vicepresidentes, también ya van pensando inclusive en sus futuros ministros. Así que creo que debe haber una profunda reflexión sobre el tema. Muchas gracias. Oscar Sandy, un minuto, y siempre agradecido con su gentileza, y gracias por estar en este momento de reflexión. Creo, Iván, que Lucho y Evo deberían reflexionar en cuanto al accionar que tienen de cara a las próximas elecciones, ¿no? Lucho debe recuperar su cualidad de gobernante y apartarse de la posibilidad de querer ser candidato a la presidencia, ¿no? Y dedicarse netamente a gobernar. Y Evo debería despojarse de todas esas ambiciones de poder que tienen para que con Lucho, de manera conjunta, puedan buscar una alternativa diferente a ellos, pero que nos permita continuar construyendo esto que se ha empezado en 2006. Reflexión fundamentalmente y un llamado para para el presidente del Estado y para el presidente del movimiento al socialismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Terminamos con José Luis Bedregal. José Luis, desde la distancia te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, el agradecido soy yo. Creo que estamos viviendo un fin de ciclo ya de los viejos partidos tradicionales. El MAS es el último partido de los históricos, de los antiguos, y creo que esto se va cerrando. Pero esto tiene que ser un momento de mucha responsabilidad para quienes van a seguir o vamos a seguir haciendo política, para elevar el nivel de la cultura
política y ponerla de verdad al servicio de la gente para mirar un país distinto en los próximos 100 años, una vez que cumplamos nuestro bicentenario. Es importante que podamos hablar con la altura que tú bien señalabas, Iván, y que ahora hemos compartido con mucho respeto con Oscar y con Omar, encontrar las coincidencias, por supuesto seguir debatiendo las diferencias, pero esto no puede ser vida o muerte. Aquí tenemos que construir juntos, porque Bolivia necesita de todos sus brazos, de todas sus mujeres, de todos sus hombres, y en lo que estemos coincidiendo, pues construyamos juntos para eliminar las quemas, el biocidio, el estatismo exacerbado en la economía, la corrupción, etcétera, todo eso que nos hace daño, y más bien pensemos y nos ilusionemos en construir un país moderno, un país para todos. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación. Muchas gracias a José Luis Bedregal, Omar Aguilar, ex senador, y por supuesto para Oscar Sandy, concejal del municipio de Sucre, a quienes mando un abrazo. Se puede, sí, se puede dialogar, democracia, diálogo hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, buenas noches.